La primera vez que cogí el autobús nocturno fue pura casualidad. Por supuesto, había oído las leyendas, todos las habíamos oído. Las leyendas urbanas son una gran cosa donde vivo. Sospecho que es en parte porque vengo de una ciudad de provincias anodina y francamente aburrida que tiene poco más que ofrecer. Los niños que crecen aquí no tienen mucho que hacer, por lo que su imaginación tiende a volar y el escapismo está de moda. Mis amigos y yo estábamos obsesionados con las leyendas urbanas durante nuestros años de formación, devorando los cuentos susurrados en los patios de recreo y luego publicados por carteles anónimos en foros en línea. Las leyendas nos parecieron a la vez aterradoras y estimulantes, aportando emoción a nuestras vidas, que de otro modo serían aburridas. Sería justo decir que en aquel entonces era bastante ingenuo. Algunos de mis amigos eran más cínicos, pero realmente les creía a todos. El autoestopista desaparecido de Spencer Street, el hombre troll del lado sur y la dama blanca de Quaff Manor eran algunos de mis favoritos. Mis amigos y yo asumimos el papel de detectives aficionados, investigando cada sitio y buscando cualquier evidencia de estos críptidos legendarios y entidades de otro mundo. Para mi extrema decepción, no encontramos nada, ni fantasmas ni demonios, ni monstruos, ni signos de nada fuera de lo común. Con el tiempo, yo también me volví cínico y concluí que todas esas leyendas no eran más que tonterías infantiles y que estaba perdiendo el tiempo persiguiéndolas. El último autobús era otro de los mitos locales que habíamos escuchado mientras crecíamos y supuse que era una tontería como los demás. Pero ahora lo sé mejor. Oficialmente, el último autobús que sale del centro de la ciudad sale a las 12 menos cuarto de la estación de autobuses de High Street. Ese es el autobús que la gente sensata coge si quiere llegar sano y salvo a casa después de una noche de fiesta en la ciudad. Los pubs y discotecas cierran a la 1 de la madrugada y las multitudes de juerguistas borrachos se amontonan en las calles, pelearse por taxis, hacer cola para kebabs nocturnos, intentar una conexión de último momento o llamar a amigos en busca de fiestas en casa que duren toda la noche. Es la misma escena caótica todos los viernes y sábados por la noche. Generalmente hay un par de puñetazos y algunas personas que se lastiman al caer borrachos en el pavimento. Todo es deprimentemente predecible. Se llamará a la policía, al igual que los equipos de ambulancias, y finalmente la multitud se dispersará, mientras un silencio inquietante regresa a las calles oscuras. Luego entramos en las horas del crepúsculo cuando todos los ciudadanos sensatos y respetuosos de la ley están en casa, arropados a salvo en sus camas. Después de horas, las calles quedan en manos de los vulnerables, como las personas sin hogar que no tienen otro lugar a donde ir, obligadas a buscar refugio en las puertas de las tiendas, envolviendo sus fríos cuerpos en viejos sacos de dormir y rezando para poder pasar la noche. Y luego están los depredadores, aquellos sobre los que tu madre te advirtió. Las bandas de matones que patrullan las calles, con la sangre en alto mientras buscan una víctima a la que atacar violentamente. Y los hombres depredadores que acechan en las sombras, buscando mujeres vulnerables de las que puedan aprovecharse. Un lunes por la mañana leerás las historias en los periódicos locales. El vagabundo golpeado hasta convertirlo en pulpa, la joven agredida sexualmente en un callejón. La policía abrirá investigaciones y apelará a testigos. A veces atrapan a los perpetradores, otras no. Sentirás simpatía por las víctimas, pero en secreto te sentirás aliviado de que no te haya sucedido a ti ni a alguien que conoces. Pero en estos casos los culpables son monstruos humanos, hechos de carne y hueso, y no los demonios de otro mundo que intenté perseguir. Durante mis años cínicos creía que estos depredadores humanos eran lo peor que había, que eran dueños de las horas del crepúsculo antes del amanecer. Pero me equivoqué y ahora sé la verdad. Hay cosas mucho peores que acechan en las sombras. La primera vez que cogí el autobús nocturno fue en un momento difícil para mí. Acababa de cumplir 21 años y me había separado de mi pareja de 2 años. Mirando hacia atrás, ahora veo que la ruptura fue lo mejor para ambos, pero en ese momento yo estaba devastada y muy enojada. Mis amigos me habían llevado a salir por la noche a la ciudad con la esperanza de que eso me animara. Una buena idea, pero lamentablemente no funcionó así. Bebí demasiado, comenzando con las cervezas y pasando a tragos de licor fuerte. Fuimos a un club donde hice varios intentos vergonzosos y fallidos de ligar. Como si eso no fuera lo suficientemente malo,
Comencé una pelea con mi mejor amigo, lanzándole un puñetazo antes de que los porteros me echaran del club y tontamente decidí caminar solo por las calles en un estupor ebrio. De alguna manera, logré evitar que me golpearan o caerme de cara y romperme la cabeza contra el pavimento. En cambio, logré llegar tambaleante a una parada de autobús, sin darme cuenta en mi estado de ebriedad de que el servicio oficial de autobús había terminado por la noche y que no llegaría otro hasta la mañana. Recuerdo haberme acostado a descansar en el banco y debí desmayarme, porque me desperté varias horas después y vi que las calles estaban vacías. Estaba completamente sola, o eso creía. El corazón casi se me saltó del pecho cuando vi el viejo autobús avanzando por la calle hacia mí, emitiendo humo negro por su tubo de escape a medida que avanzaba. Su ruidoso motor interrumpía el silencio anterior. El vehículo estaba parcialmente iluminado por las farolas, aunque noté con cierta preocupación cómo las luces parpadeaban cuando el autobús pasaba junto a ellas. El vehículo parecía un retroceso de la década de 1960, el tipo de lata antigua con ruedas que uno esperaría ver en una exhibición de autos clásicos. A diferencia de los vehículos modernos a los que estamos acostumbrados, esos que se deslizan silenciosamente por la calle, este viejo cubo oxidado traqueteaba ruidosamente, como si fuera a averiarse en cualquier momento, pero en lugar de eso seguía avanzando, conduciendo por la carretera vacía y acercándose cada vez más cerca de mi refugio. Noté que no había emblemas ni motivos pintados en el costado del autobús y que no se mostraba ningún nombre de destino encima del parabrisas delantero. El exterior del vehículo estaba pintado completamente de negro e incluso las ventanas estaban polarizadas, lo que significaba que no podía ver quién o qué había dentro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al recordar los detalles que había escuchado sobre la leyenda del último autobús, una de las que había leído y estudiado durante mi juventud. El vehículo que estaba viendo frente a mí coincidía con la descripción del autocar de las historias, el autobús fantasma que aparece en una calle abandonada en las primeras horas, ofreciendo transporte a los cansados y necesitados. En ese momento estuve al borde del pánico, preguntándome si estaba soñando o sufriendo un delirio paranoico. Pasé gran parte de mi juventud persiguiendo estas leyendas, buscando cualquier evidencia que pudiera probar la existencia de algo fuera de nuestra propia realidad. Pero ahora que la verdad estaba frente a mí, una gran parte de mí quería levantarse y salir corriendo. Pero no lo hice. No sé si me quedé paralizado por el miedo o si la curiosidad se apoderó de mí, pero me mantuve firme y esperé a que el autobús viniera hacia mí. Me puse de pie sobre mis pies temblorosos cuando el autocar se detuvo junto a mi refugio y, a pesar de la cantidad de alcohol que había consumido, de repente me sentí bastante sobrio. Pareció que el vehículo tardó una eternidad en estacionarse y que la vieja puerta chirriante se abriera. Cuando lo hizo, me enfrenté a un amigable hombre de mediana edad que vestía un elegante uniforme azul mientras estaba sentado al volante, conduciendo su autobús a un lugar no especificado. Me sonrió y sus ojos brillaron de manera amistosa y acogedora. Luego abrió la boca y habló en un tono de voz suave, casi paternal, diciendo: «Buenas noches, amiga mío, ¿vienes a bordo?». Ya había oído hablar del enigmático conductor antes, pero aún así su apariencia y su comportamiento me tomaron por sorpresa. Luché por encontrar las palabras para responder, tartamudeando mi respuesta. ¿A dónde me llevarás?», pregunté nerviosamente. «Hogar». El conductor respondió con una sonrisa tranquilizadora. «Te llevaré a casa, eventualmente. Pero la vida no se trata del destino, se trata del viaje. A veces es necesario dar un acto de fe. Entonces, ¿qué dices, mi joven amiga? ¿Viajarás con nosotros?». Admito que sentí miedo en ese momento, de hecho, aterrorizado. De alguna manera me di cuenta de lo importante que era esto, como la decisión que tomé en ese momento podría moldear el resto de mi vida. No sabía qué me esperaría exactamente si me subía a bordo, pero tenía una buena idea y era aterradora. Pero si me alejaba, nunca descubriría la verdad. Entonces, respiré hondo, me armé de valor y subí al autobús, viendo al conductor sonreír mientras la puerta se cerraba firmemente detrás de mí. Cuando vi al conductor del autobús de cerca, sentí algo siniestro en él y al instante comencé a arrepentirme de mi decisión, pero para entonces ya era demasiado tarde. Eso fue la primera vez que viajé en el autobús nocturno. A lo largo de los años, he estado allí 3 veces en total y he vivido para contar mi historia en cada ocasión.
Coger el autobús fantasma no es tan fácil como imaginas. No existe un conjunto de reglas que puedas seguir, ni tampoco una hora o un lugar establecidos. No sé si es pura casualidad o si el propio autobús elige a sus pasajeros. Sin embargo, he podido unir hilos comunes, utilizando tanto mis propias experiencias como las de otras personas que han hecho el viaje. Tenemos un foro en línea que utilizamos para contar nuestras historias e intercambiar información. Es una cuestión de seguridad más que cualquier otra cosa. El autobús nocturno puede ser letal si no mantienes tu ingenio. Habiendo acumulado este conocimiento durante los últimos años, ahora lo compartiré con ustedes aquí. Una vez que suba al autobús, verá filas de asientos con respaldo duro que se extienden hasta la parte trasera del interior del vehículo. No hay nada inusual en esto, al menos no a primera vista. También verás a otros pasajeros, pero no debes interactuar con ellos en este momento ni mirarlos a los ojos. Tome asiento en un banco vacío en algún lugar hacia la parte delantera del autobús. Realmente no importa dónde exactamente. Ellos vendrán a usted a su debido tiempo. El viaje en sí puede durar horas, o al menos eso es lo que parecerá cuando estés a bordo. Puedes mirar por las ventanas desde el interior y contemplar el paisaje tal como es. Inicialmente verás sitios familiares, calles, edificios y negocios del centro de la ciudad que reconocerá. Sin embargo, pronto te darás cuenta de que algo no está del todo bien en la escena. Las calles quedarán totalmente abandonadas, sin tráfico ni peatones a la vista. No habrá negocios abiertos ni luces que emanen de ningún lugar a lo largo de la carretera. Pero cuanto más te alejes del centro de la ciudad, más extrañas serán las vistas que encontrarás. Pronto, las calles ordenadas y los edificios en buen estado darán paso a la decadencia urbana, estructuras en ruinas y ruinas, como las de una ciudad perdida y olvidada por el tiempo. Finalmente, el autobús dejará atrás la ciudad y entrará en lo que parece ser un denso bosque. La estrecha carretera que seguirás estará envuelta en oscuridad y la única iluminación procederá de los brillantes faros del vehículo. Si miras hacia el bosque a ambos lados de la carretera, ocasionalmente podrás vislumbrar sombras que se mueven detrás de la línea de árboles, figuras extrañas y animales no identificados con brillantes ojos rojos que miran a través de la oscuridad. Verás estas desconcertantes criaturas solo por unos breves segundos mientras el autobús pasa, y luego desaparecerán. Al principio pensarás que es solo tu fértil imaginación la que te está jugando una mala pasada, pero en el fondo sabrás que algo malvado acecha en ese bosque. En este punto del viaje debería quedar claro que ya no estás en el reino de los vivos. No sé a dónde te lleva el autobús, pero sí sé que no es prudente mirar por la ventanilla demasiado tiempo. Lo que acecha por ahí puede volverte loco. Y además, su atención debe centrarse en aquellos que están dentro del autobús, ya que representan la amenaza más inmediata. Mis compañeros detectives en línea y yo pensamos en los pasajeros como almas perdidas. Parece seguro que ya no forman parte del mundo de los vivos. Hay algo que les falta, una pieza importante que les falta. Una vez que hables con ellos, y ellos interactuarán contigo, lo quieras o no, verás la tristeza en sus ojos vacíos y muertos. Quieren aferrarse a ti porque tienes lo que quieren, vida. Por eso es tan importante que sigas las reglas. No dejes que se metan en tu cabeza, hagas lo que hagas. Hay 6 entidades que probablemente encontrarás una vez que pongas un pie en el autobús, cada una de las cuales tiene sus propios rasgos y trucos únicos que intentarán usar en tu contra. Basándome en las experiencias compartidas de los miembros de nuestro foro, he elaborado una descripción de cada una de estas entidades de otro mundo. En primer lugar, está el conductor, cuya descripción física ya he cubierto. El primer trabajo del conductor es subirlo a bordo. Es por eso que parecerá tan amigable y acogedor, incitándote a dar un paseo en su autobús. Sin embargo, una vez que la puerta se cierra detrás de ti y el autobús comienza a moverse, verás que la sonrisa del conductor flaquea ligeramente cuando rompe el contacto visual y se concentra en la carretera. A pesar de esto, el conductor es una figura benigna que juega un papel pequeño pero importante en los acontecimientos que siguen. Su trabajo a partir de ahora será simplemente conducir. Y él cumple su promesa. Eventualmente te llevará a casa, suponiendo que no te enfrentes a ninguno de los espíritus durante el viaje. Como dije, el viaje parecerá durar horas, pero cuando te deje en tu calle natal, de regreso a nuestro reino, no habrá pasado el tiempo en absoluto. Él te deja ir,
sonriendo una vez más y diciendo, que tengas una buena noche. Espero volver a verte pronto. Y te quedarás parado en la acera afuera de tu casa, desconcertado y todavía en un estado de incredulidad mientras observas el autobús fantasma conducir por la calle, antes de que inexplicablemente desaparezca al final de tu calle. Después del conductor, el primer pasajero que probablemente notarás es la fiestera. Se trata de una joven atractiva que parece tener entre 20 y 30 años. Su apariencia física cambiará en cada ocasión. A veces su cabello será moreno y otras veces rubio. Asimismo, la tez de su piel puede ser pálida u oscura, dependiendo de quién la mire. Lo que es consistente es cómo está maquillada y vestida, luciendo un vestido de cóctel y tacones altos, y llevando un bolso de diseñador. Su fragancia es dulce y tentadora, pero también puedes oler un toque de alcohol en su aliento. Notarás cómo se le ha corrido el rímel, lo que indica que ha estado llorando. Sin embargo, hay algo en sus ojos profundos y expresivos que te atraerá, una belleza interior y una vulnerabilidad que juega con tus emociones. Vale la pena señalar que te sentirás atraído por la joven independientemente de tu género o preferencias sexuales habituales. No podrás quitarle los ojos de encima y te sentirás obligado a sentarte cerca de ella. La fiestera interactuará contigo durante las primeras etapas del viaje, distrayéndote de las extrañas vistas que se ven fuera de las ventanillas del autobús. Al principio, será coqueta y divertida, te preguntará sobre ti y hablará sobre su salida nocturna. Pero pronto la conversación adquirirá un tono más oscuro, cuando la chica te cuenta sobre un acontecimiento trágico de su pasado, abuso infantil, una expareja violenta o la muerte de un ser querido. La historia variará cada vez, pero siempre será de tristeza y sufrimiento. Tu corazón estará con ella, incluso si normalmente no eres una persona empática. Una vez que te haya contado su lamentable historia, la joven te pedirá que vayas a casa con ella para darle un poco de consuelo. Te sentirás tentado, pero bajo ningún concepto debes aceptar ir con ella. Es fundamental que recuerdes quién es ella y qué es lo que realmente quiere de ti. Mi consejo es rechazar cortésmente su oferta sin causarle un sufrimiento indebido. La chica fiestera puede ser un alma perdida, pero según todos dicen, todavía siente emociones humanas. Ella no se enojará cuando la rechaces, sino que sollozará suavemente en sus manos. Te sentirás culpable, pero debes seguir adelante y cambiar de asiento, dejando a la pobre niña en su miseria. El siguiente pasajero que encontrarás se sienta un par de filas detrás de la fiestera. La llamamos SOAP o la pensionista. Es una mujer mayor, probablemente de unos 80 años, con el pelo blanco rizado, vestida con un chal y un grueso abrigo de invierno, y con un carrito de compras con ruedas estacionado debajo de su asiento. Su rostro está arrugado y el perfume que usa es bastante dominante, pero la anciana tiene ojos amables y una dulce sonrisa maternal. Te recordará a un pariente mayor, como una abuela o una tía abuela, y sentirás cariño hacia ella. Una mujer de su edad y apariencia es la última persona que uno esperaría encontrar en un autobús nocturno durante las primeras horas de la mañana y, sin embargo, aquí está, otra alma perdida atrapada en un viaje que nunca termina. La jubilada hablará con usted de manera amable y cordial, preguntándole sobre su vida y su familia, mientras lo entretiene con anécdotas de su larga e interesante vida. Realmente te sentirás a gusto hablando con ella, pero no debes olvidar quién es ella realmente. La conversación terminará cuando la mujer te pedirá que la acompañes a su casa para ayudarla con sus compras, o algo así. Ella se ofrecerá a prepararte algo para comer, tu comida o refrigerio favorito, cualquiera que sea, y te ofrecerá alojamiento para pasar la noche. Nuevamente te sentirás tentado, pero debes decir que no. En esta ocasión, en realidad no importa cuán educadamente rechaces su oferta. Hagas lo que digas, ella reaccionará con absoluta furia, gritando todas las obscenidades bajo el sol mientras su cara se arruga de ira. Es lo último que esperarías de una anciana aparentemente dulce, pero esto es lo que sucederá. Tan pronto como ella se lance a su diatriba de odio, debes dejar tu asiento y avanzar más abajo en el autobús, y sería prudente no volver a interactuar con ella durante el resto de tu viaje. El próximo pasajero que conocerás es un hombre desaliñado de mediana edad conocido como el borracho. Se sienta cerca de la parte trasera del autobús y quizás sea el tipo de persona que uno esperaría encontrar en un servicio nocturno. No recomendaría sentarse demasiado cerca del borracho, aunque solo sea porque huele bastante mal,
Su aliento apesta a alcohol y cigarrillos. Notarás como su ropa vieja está sucia y rota, y su barba descuidada estará muy enmarañada. Probablemente no desees relacionarte con él, pero el borracho iniciará una conversación contigo de todos modos y, en contra de tu buen juicio, te involucrarás. El borracho resultará ser sorprendentemente inteligente y perspicaz, y buscará educarte sobre asuntos tales como religión, filosofía y teoría científica. Te contará una historia en forma de parábola o fábula, una con un giro oscuro. Cuando conocí al borracho por primera vez, me contó la historia de la rana y el escorpión, una historia que demuestra la naturaleza cruel y destructiva de la vida. A continuación, sacará una petaca plateada del bolsillo interior de su chaqueta y le ofrecerá una bebida. Independientemente de tus preferencias alcohólicas, te sentirás tentado a tomar un sorbo. La bebida olerá muy dulce y tentadora, pero, por supuesto, debes rechazarla. Después de que rechaces la bebida, el borracho te lanzará una mirada enojada antes de sacudir la cabeza y decir: eres un maldito tonto. Un niño estúpido. No tienes idea de con qué estás lidiando. Esta es tu señal para seguir adelante. Ahora notarás cómo los primeros 3 pasajeros intentan atraerte, usando cualquier hechizo o poder sobrenatural que tengan a su disposición. Su objetivo final es engañarte para que bajes del autobús. No hace falta decir que no debes hacer esto, no si quieres llegar a casa. Nadie sabe exactamente qué le sucede a quienes caen en una de sus trampas. Sabemos que varios miembros de nuestro foro han desaparecido sin dejar rastro a lo largo de los años y mi ciudad tiene una larga historia de desapariciones inexplicables. El 4º pasajero, sin embargo, se diferencia del resto. Es un joven que se sienta en la última fila mientras escucha unos auriculares conectados a un Walkman estilo años 80. Lo llamamos el tipo de los auriculares y parece que todo lo que hace es escuchar música, con los ojos cerrados mientras marca el ritmo con el pie. El tipo de los auriculares no intentará interactuar con usted ni siquiera reconocer su presencia. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea peligroso. Hubo un miembro de nuestro grupo que tuvo un encuentro con el tipo. Para ser justos, no fue sin provocación. Sintiéndose audaz, mi amigo se plantó frente al pasajero, agitando las manos y chasqueando los dedos en un intento de llamar la atención del espíritu. Cuando esto falló, tontamente agarró los auriculares del tipo y se los quitó físicamente de la cabeza. Como era de esperar, el tipo de los auriculares no reaccionó bien ante esta infracción. En un instante, saltó de su silla, atacó con el puño y derribó a su agresor de un solo golpe. Mi amigo recuerda un dolor intenso y agudo en la parte posterior de su cabeza antes de desmayarse. Lo siguiente que recuerda es despertarse en su propia cama a la mañana siguiente con la nariz rota y un corte desagradable en la parte posterior de la cabeza. También encontró una nota en el bolsillo de sus vaqueros, toscamente escrita en el reverso de un viejo billete de autobús con lo que parecía sangre seca. Y decía: haz eso de nuevo y te arrancaré la maldita cabeza. Como era de esperar, mi amigo nunca volvió a viajar en el autobús nocturno. No sé cuál es el problema del tipo de los auriculares, pero mi consejo es que lo dejen en paz. Entonces, en este punto probablemente te estés preguntando por qué alguien querría tomar el autobús nocturno, dado que serás transportado a una aterradora realidad alternativa y te encontrarás con espíritus de otro mundo que desean atraparte allí. Bueno, la respuesta corta es que ninguna persona en su sano juicio lo haría, salvo un puñado de enloquecidos aventureros urbanos e investigadores aficionados de lo paranormal como yo. La mayoría de los que subieron al vagón fantasma lo hicieron por accidente, sin darse cuenta de en qué se estaban metiendo hasta que fue demasiado tarde. Y la mayoría de los que viajan en autobús una vez no tienen ganas de volver a hacerlo. Pero aquellos de nosotros que buscamos al entrenador fantasma por segunda, tercera o, en mi caso, cuarta ocasión. Bueno, tenemos nuestras razones. De hecho, hay una razón por encima de todas las demás. Queremos ver al Heraldo y hacerle nuestra única pregunta permitida. Me arrepentiré de mi primer viaje en autobús por el resto de mis días. Aunque estaba borracha, tenía suficiente ingenio para descifrar los diversos trucos utilizados por los demonios, pero no estaba preparada para él. El Heraldo es el único pasajero que aún no está en el autobús cuando subes por primera vez. Él viene más tarde, después de que hayas negociado tu camino a través de las entidades fantasmales y creas que lo peor ya ha quedado atrás.
Lo primero que notarás es la cruz en llamas montada en la cima de una ladera oscura, mirando hacia la carretera en el lado izquierdo. Recuerdo la primera vez que vi ese símbolo premonitorio y el miedo inmenso que sentí, al saber que algo malo estaba por venir. Un momento después de ver la cruz, me sorprendió ver que el autobús estaba reduciendo la velocidad, deteniéndose a un lado de la carretera y estacionándose en un área de estacionamiento. A continuación, el conductor operó la puerta batiente en la parte delantera del autobús, abriéndola a lo que había al otro lado. El terror casi me abrumó al pensar en los horrores que acechaban en las tierras de las sombras, en las criaturas y demonios que se escondían en los bosques y laderas encantadas. Recuerdo mirar a los demás pasajeros, esperando de alguna manera que estos espíritus tortuosos me ofrecieran alguna protección de lo que fuera que se avecinaba, pero en lugar de eso tenían la cabeza gacha, mientras todos mantenían un silencio solemne. Al darme cuenta de que estaba sola, miré por la ventana para presenciar una visión que me heló hasta los huesos. Había un pequeño refugio cubierto al borde de la carretera, casi cubierto por vegetación y apenas visible en la penumbra. Y, dentro de esta parada de autobús aparentemente abandonada, se encontraba una figura alta y encapuchada, un individuo siniestro con el rostro cubierto y su considerable figura oculta bajo una túnica larga y oscura. El hombre misterioso permaneció quieto y en silencio, aunque pronto divisé al animal a su lado, un gran perro negro que gruñía agresivamente a través de un hocico lleno de dientes afilados, mientras me miraba con ojos hambrientos y depredadores, solo un delgado panel de vidrio separándome de él. Me imaginé al perro soltándose, subiendo las escaleras y cargando por el pasillo, antes de enterrar sus afilados colmillos en mi suave carne. Afortunadamente, el amo del perro mantuvo el control de su bestia, aunque yo estaba lejos de estar fuera de peligro. También noté lo caliente y sofocante que de repente se volvió, cuando una ola de calor casi insoportable me golpeó. Mientras tanto, el autobús permaneció estacionado durante lo que pareció una eternidad, con la puerta entreabierta mientras el conductor esperaba para ver si su pasajero subía. Ahora, desde entonces supe que la figura encapuchada que llamamos Heraldo hará una de dos cosas en este momento. O se quedará clavado en el lugar hasta que finalmente el conductor diga algo como bueno, entonces no esta noche, antes de cerrar la puerta y seguir conduciendo. Por lo que he podido deducir tanto de mis propias experiencias como de las de mis contemporáneos, esto es lo que sucede la mayor parte del tiempo. 2 de cada 3 veces, el heraldo no sale de la parada del autobús y ese será el final. Pero a veces da un paso adelante, camina por el barro con sus pesadas botas mientras arrastra a su perro del infierno con una correa, y sube al autobús, lo que incita al conductor a decir: «Buenas noches, señor. Confío en que tengas un viaje agradable». El heraldo no responde, sino que se desliza por el pasillo con su fiel perro callejero siguiéndolo. Se sentará cerca de la parte delantera del autobús y se bajará el capó para revelar lo que hay debajo. Hasta el día de hoy, no puedo explicar completamente lo que vi en ese momento aterrador. Parecía como si solo hubiera un vacío oscuro donde debería estar su rostro, con 2 orbes ardientes en lugar de ojos. No tenía boca que yo pudiera ver, por lo que, por derecho, no debería haber podido hablar. Y aún así lo hizo, llamándome con una voz retumbante y divina que resonó en el interior hueco del autobús. «Ven a mí, niña mortal», ordenó, «ven a sentarte conmigo para que podamos hablar». Como puedes imaginar, estaba completamente aterrorizada en ese momento, tanto que pensé que podría desmayarme. Pero, por razones que no puedo explicar, obedecí las órdenes del heraldo, sintiendo que físicamente no podía resistirme a él y como si mis piernas ya no estuvieran bajo mi control. Recuerdo mirar a los demás pasajeros mientras caminaba por el pasillo, esperando que alguno de ellos pudiera ayudarme. Pero cada uno de los 4 mantuvo la cabeza gacha mientras murmuraban al unísono, recitando una oración en un idioma que yo no podía entender. Se hizo obvio que el heraldo tenía poder sobre estas almas perdidas y todas estaban atrapadas bajo su hechizo. Quizás alguna vez fueron como nosotros, víctimas del autobús fantasma y de los poderes divinos del heraldo. En cualquier caso, no me ofrecieron ayuda en ese fatídico momento y pronto me di cuenta de que estaba completamente a merced del heraldo. Involuntariamente tomé asiento en la fila directamente detrás del heraldo. Su cabeza giró de una manera antinatural para mirarme, mientras su perro gruñía agresivamente en mi dirección, pero afortunadamente resistió la tentación de morderme en la pierna. Realmente no puedo describir cómo olía el heraldo,
aparte de decir que apestaba a muerte. Los orbes de fuego que tenía en lugar de ojos me miraban fijamente y no podía apartar la mirada, por mucho que lo intentara. Me sentí como si estuviera en llamas, mi alma ardía bajo su mirada de odio. En mi estado de terror abyecto me imaginé lo que este monstruo podría hacerme. Supuse que podría matarme con facilidad, pero ese era el menor de mis temores. En cambio, creí que podría llegar a ser como los demás, otra alma perdida anónima, viajando en este maldito autobús por toda la eternidad. En cualquier caso, no pude hacer nada en ese momento más que permanecer congelada en mi asiento, esperando que el heraldo hablara. A pesar de su ausencia de ojos, de alguna manera me di cuenta de que me estaba mirando desde arriba, que me consideraba con total desprecio, como si yo fuera algo en lo que él hubiera intervenido. Hasta el día de hoy no sé si estaba hablando en voz alta o si su voz retumbante estuviera solo en mi cabeza. De cualquier manera, me encontré totalmente paralizado cuando pronunció sus palabras. Veo que otro simple mortal ha encontrado su camino hacia mi reino. Él empezó. Supuse que se refería a mí. Confesaré que tengo poco tiempo para vuestra despreciable y débil raza. Sin embargo, debo respetar la valentía de algún individuo como usted. No muchos tienen el coraje de venir a este lugar oscuro. Por eso te concederé un salvoconducto y te responderé una pregunta. Pregúntame lo que quieras, simple mortal, y te impartiré mi conocimiento infinito. Ahora bien, este es un momento que he repetido una y otra vez en mi mente a lo largo de los años. Literalmente podría haberle preguntado cualquier cosa al heraldo, los números ganadores de la lotería, quién mató a JFK, el significado de la vida. Él ve y sabe todo, y las posibilidades son ilimitadas. Uno de los chicos de nuestro foro le preguntó al heraldo cómo moriría y le dijeron que sus vicios lo matarían en 6 meses. Bueno, este tipo era un adicto, pero se rió de la advertencia del heraldo y siguió consumiendo. 6 meses después, murió por una sobredosis. Y luego estaba una mujer joven que, en el momento de su encuentro con el heraldo, estaba atrapada en una relación abusiva y controladora. Preguntó a la entidad qué pasaría si se quedaba con su novio imbécil. Bueno, le dijeron que su vida terminaría a menos que rompiera la relación. Esta resultó ser la motivación que necesitaba para dejarlo, y aproximadamente un año después, el bastardo fue arrestado por asesinar a otra niña y finalmente sentenciado a cadena perpetua. Pero claro, yo no sabía nada de esto en ese momento. No sentí nada más que puro terror mientras me sentaba congelado en mi asiento, temblando en mis botas mientras el heraldo me miraba con disgusto. En ese escalofriante momento, solo se me ocurrió una pregunta que hacer. ¿Qué tartamudeé con mis labios temblorosos? ¿Qué eres? Juré que podía oír a la criatura burlarse con desprecio antes de dar su respuesta. Mi pobre niña, bramó, ay, ustedes los humanos nunca comprenderán completamente lo que soy y lo que represento. Sin embargo, te debo una respuesta y te la explicaré en los términos más sencillos. Yo soy el pasado, el presente y el futuro. Lo veo todo desde donde estoy, sin embargo, he jurado no intervenir en el reino de los mortales. Hizo una pausa momentánea, girando sus orbes ardientes hacia el paisaje oscuro fuera de la ventana. Este mundo que ves ante mí es mi reino. Mi dominio. Ofrezco santuario a aquellos que no tienen otro lugar a donde ir, dando un hogar a esas almas perdidas atrapadas entre los reinos mortal y eterno. Tal vez vengas aquí algún día y te conviertas en un residente permanente de mi reino oscuro. O tal vez no. Podrías haber preguntado por tu destino final, por supuesto, pero decides no hacerlo. Pero he respondido a su única pregunta permitida y he cumplido con mi obligación. Y ahora, hija mía, me despido de ti. Dicho esto, se levantó de su silla y llamó a su perro, deslizándose por el pasillo mientras se dirigía hacia la salida. Me quedé estupefacta y en estado de shock. Todavía tenía muchas preguntas que hacer y abrí la boca sin pensar. Espera, lo llamé, lamentando instantáneamente mi decisión de hablar. El heraldo se giró bruscamente, sus ojos en forma de orbe ardían cada vez más feroces. Su perro gruñó mientras enseñaba sus afilados dientes, tirando de su correa mientras intentaba llegar a mí. Cuando el heraldo volvió a hablar, su tono se volvió enojado y amenazador. Presta atención a mi advertencia, maldito tonto. He tolerado tu presencia en mi reino hasta ahora,
pero no pongas a prueba mi paciencia. Puedo infligirte un dolor que va más allá de tus peores pesadillas, y no dudaré en hacerlo si vuelves a romper mis reglas. Sentí que toda la sangre se me escapaba de la cara y todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente cuando el puro terror se apoderó de mí. No hace falta decir que no pronuncié una palabra más. En cambio, observé con asombro cómo el heraldo se deslizaba por el pasillo, arrastrando consigo a su gruñón perro del infierno. El conductor detuvo lentamente el autobús para permitir que la criatura divina descendiera. Comencé a sentir punzadas de alivio al pensar que mi terrible experiencia casi había terminado, pero hubo un último giro en su macabro episodio. Cuando el heraldo bajó del autocar, mis compañeros de viaje se levantaron repentinamente de sus asientos y todos se giraron simultáneamente en mi dirección. Para mi horror, vi cómo sus ojos se habían vuelto negros como el azabache y sus bocas se abrieron de par en par, revelando enormes agujeros negros. Parecía que todos intentaban gritar, sin embargo, no se emitió ningún sonido. Y entonces vi lo que acechaba en los bosques oscuros a ambos lados de la carretera. Cientos de ojos rojos ardientes emergiendo de la línea de árboles, pertenecientes a bestias impías que aullaban como lobos en la noche, todos enfocados en nuestro autobús. Grité de terror, temiendo que el heraldo hubiera cambiado de opinión y estuviera convocando a sus infernales secuaces para hacerme pedazos. Los aullidos aumentaron rápidamente de volumen, volviéndose tan fuertes que casi me quedé sorda. Lo que pasó después sigue estando borroso en mi memoria. Recuerdo el horrible estruendo y la presión que se acumuló dentro de mi cabeza hasta que pensé que mi cráneo iba a explotar. De repente, hubo un destello de luz cegador que me obligó a esconder los ojos debajo de las manos. Un momento después, abrí los ojos de nuevo, solo para descubrir que las bestias habían desaparecido, al igual que mis macabros compañeros de viaje. Estaba sola dentro del autobús, solo el conductor y yo, mientras continuábamos por ese tramo solitario de la carretera. Tengo muy pocos recuerdos del resto de ese viaje. No creo que pasara mucho más tiempo antes de que abandonáramos el reino oscuro y volviéramos a las calles de la ciudad que conocía y reconocía. Cuando llegamos a la calle de mi casa, no lo podía creer, pensando que se trataba de otro truco. Me quedé quieto en mi asiento durante algún tiempo hasta que finalmente el conductor me avisó, quien me llamó y me dijo, «Para, amiga mío. Vamos ahora por favor, no puedo esperar aquí toda la noche». Con cierta inquietud, caminé por el pasillo y me bajé del autobús, sintiendo el aire fresco contra mi piel mientras regresaba al reino de los vivos. Recuerdo que el conductor me deseó buenas noches y dijo, me volvería a ver antes de partir. Entonces, esa es mi historia, pero no es el final. Quizás te preguntes por qué no abandoné mi obsesión por el autobús fantasma después de mi aterrador encuentro. Bueno, durante mucho tiempo lo hice, pero al final la curiosidad pudo más. No me gusta la incertidumbre de la vida, de no saber lo que me espera. Solía pensar que así son las cosas, pero ahora lo sé mejor. El heraldo está ahí fuera y puede brindarme las respuestas que necesito. No desperdiciaré mi oportunidad por segunda vez. Durante años he perseguido el autobús y lo he cogido 2 veces más. En ambas ocasiones abordé y evité las trampas tendidas por los macabros pasajeros. Y en ambas ocasiones esperé a que el heraldo abordara, pero no se movía de su refugio, por lo que mis esperanzas se frustraron. Ha sido extremadamente desalentador, pero no me rendiré. Esta noche volveré a buscar el autobús y seguiré haciéndolo hasta que el heraldo responda a mi llamada. Conozco los riesgos. Una noche, puede que suba al carruaje fantasma y nunca llegue a casa. Sin embargo, necesito hacer esto. Debo saber la verdad, sin importar el costo. Ahora, si me disculpan, tengo que tomar un autobús.